aquí analizando los temas de interés, aunque ella no quiere. Laura, sí. Buenos días. Buenos días. Señores, ustedes saben que el Poder Ejecutivo devolvió al Senado de la República el Código Procesal Penal con 25 observaciones, entre ellas el restablecimiento del párrafo 3 del artículo 85, que limitaba el derecho de los ciudadanos a querellarse contra los funcionarios públicos. Como anunció María Isabel, hoy nos acompaña Laura Costa, con quien hablamos esta semana también sobre el tema. Laura, ¿qué tú opinas a propósito de estas 25 observaciones y las que ya todos nosotros habíamos comentado anteriormente? Bueno, lo primero que creo es que el Poder Ejecutivo ha escuchado no solamente el requerimiento de la sociedad dominicana, en el sentido de que no querían que fuera suprimido el tercer párrafo del artículo 85, sino que además hubo mucha atención a las palabras de los técnicos, de los abogados, que nos pronunciamos sobre aspectos técnicos específicos de esas modificaciones. Y entiendo que se enfocó principalmente en esos aspectos que fueron abordados no solamente por mí como abogada, sino por muchísimos abogados que se pronunciaron en contra de esa modificación. Laura, específicamente sobre el artículo 85, aunque el Ejecutivo muestra su preferencia porque se mantenga la posibilidad del ciudadano a querellarse, ha dejado en manos del Tribunal Constitucional la decisión final. ¿Qué te parece esto? Es que el Poder Ejecutivo no ha dejado en manos del Tribunal Constitucional. El Poder Ejecutivo respeta la institucionalidad, entiendo yo, y no tiene más alternativa que decirle al Congreso Nacional: hay un recurso en inconstitucionalidad y no somos nosotros los que estamos llamados a decir si eso es constitucional o no. Claro. Yo he visto la alarma de parte de la población a través de las redes sociales porque el presidente menciona eso en sus observaciones. Entiendo que lo que hace el presidente es decirles a los congresistas: ustedes han modificado eso alegadamente porque es inconstitucional. No nos corresponde a nosotros, decidir ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo decidir eso, sino al Tribunal Constitucional. No podemos satanizar tampoco el Tribunal Constitucional, que emite sentencia todos los días. Claro. Sentencias que salvaguardan derechos fundamentales. Se ha equivocado el Tribunal Constitucional y lo hemos criticado cuando se ha equivocado, pero es la institución llamada a controlar la constitucionalidad de las leyes. Específicamente, Laura, de los artículos revisados por el Poder Ejecutivo, ¿cuáles entiende que realmente cumplen con ese sueño de los abogados de tener una justicia más ágil, que a la larga se traduce en realmente justicia? Bueno, realmente yo no en los aspectos de la agilidad del proceso, creo que fue tímido el Poder Ejecutivo. Creo que solamente se concentró en los aspectos controversiales que fueron planteados ante la opinión pública. Creo que el Poder Ejecutivo no se enfocó en esos aspectos que hacen ágiles el proceso. Yo me imagino que por la gran limitación de tiempo, la Constitución de la República solamente le otorga al Poder Ejecutivo 10 días para observar esta ley, y entonces se enfocaron en los aspectos primordiales. Y a pesar del corto tiempo del que dispusieron, realmente el trabajo es amplio y profundo. Pero lamento que se haya quedado corto en algunos aspectos, y en otros que sí tocó el Poder Ejecutivo, creo que la solución dada por el Poder Ejecutivo tampoco soluciona el problema. Y voy a poner un ejemplo específico. El artículo 423, que había sido suprimido por la modificación hecha en el Congreso Nacional, que es el que establece que una vez un imputado haya sido absuelto 2 veces, en la segunda vez después que se ordena un nuevo juicio, ya no es posible recurrir esa decisión. Yo decía la semana pasada aquí mismo que eso estaba muy bien para el imputado, pero que la víctima, cuando el imputado, en vez de ser absuelto, lo que ocurriera que era condenado 2 veces, los juicios se hacían interminables porque el imputado volvía a recurrir y a recurrir y a recurrir. Y señalaba que yo tenía recursos que tenían casos que habían pasado 3 veces por casación por ese motivo, porque el imputado era condenado y volvía a recurrir. El Poder Ejecutivo, al reimplantar con sus observaciones el artículo 23 del Código Procesal Penal, se concentra en establecer qué tribunal y de qué forma se conformará el tribunal que conocerá el nuevo juicio, simplemente. De modo que para mí se queda corto y mantiene ese carácter interminable de los procesos cuando el imputado, en vez de ser absuelto,
es condenado en el nuevo juicio. Eso te iba a comentar, Laura, hace como unas opciones, como un formulario de opciones. En caso de tal cosa, el tribunal va a estar conformado de tal manera, y no da una solución como daba la versión anterior, que permitir a que el proceso llegaba a un momento que ya terminaba. Sí, porque el problema de ese artículo 423 no es cómo está conformado el tribunal. Claro. En la práctica, por lo menos, yo nunca he tenido problema de cómo se conforma el tribunal. Simplemente se remite a la corte y se conforma con unos jueces diferentes. Ahí nunca ha habido problema. Yo no entiendo por qué el Poder Ejecutivo se concentró en añadir todos esos párrafos tan muy interesantes, muy bien que lo expliquen, pero realmente nunca había habido problema con la conformación de los tribunales en el nuevo juicio. Bueno, el problema esencial es que el imputado tiene derecho a recurrir de forma interminable si es condenado. Si es absuelto por segunda vez, se acabó el proceso. Y eso es injusto, rompe con el principio de igualdad, y entiendo yo que además es inconstitucional, porque no hay igualdad entre la víctima y el imputado. Laura, otro de los temas que se comentó mucho fue el del aumento de la prisión preventiva. ¿Tocó el Ejecutivo esto en sus modificaciones? Sí, el Poder Ejecutivo tocó principalmente el hecho del aumento de la prisión preventiva y la prisión preventiva como regla, que era lo que había establecido las modificaciones del Código Procesal Penal, señalando específicamente que el colocar la prisión preventiva como regla era una violación a la Constitución de la República y al principio de la presunción de inocencia, lo cual me parece totalmente válido, porque además de que no tiene ninguna utilidad práctica, absolutamente ninguna utilidad práctica, establecer la prisión preventiva como regla. Lo que hay es que agilizar los procesos y condenar rápidamente, punto, o absolver. Laura, imagino que ahora que está en manos del Senado de la República, se van a poder pronunciar ustedes como abogados y en medio de una vista pública que a todas luces va a suceder en este hemiciclo. Yo te voy a decir con sinceridad, sí, bien, y participaríamos, evidentemente, y me imagino que todos los abogados que ejercen en materia penal tendrán ese deseo. Sin embargo, yo apuesto a que investiguen en la Cámara de Diputados el lío que se armó ahí. Que de hecho hay una disposición ya para que la Comisión de Ética lo haga. Para ver cómo fue que se hizo eso y a ver si yo realmente ni siquiera he reflexionado de qué manera eso será posible, pero yo lo que entiendo es que aquí debe de verdad verse el Código Procesal Penal tal y como fue propuesto inicialmente en la Cámara de Diputados y discutirlo sobre esa base. Ahora bien, a lo que está limitado el Senado es a pronunciarse sobre la observación hecha por el presidente de la República, porque si va más allá de la observación es necesario retornarlo a la Cámara de Diputados. Eso es lo que yo tengo entendido, pero no soy especialista en técnica legislativa. Laura, tú sabes que yo ayer comentaba aquí que uno se siente como abogado como frustrado cuando uno se da cuenta que festinan este tipo de instrumentos con lo cual uno trabaja, y tú te das cuenta que el que tenía que aprobarlo no lo leyó, que el que lo propone te dice que él no vio lo que firmó, que el presidente de la Comisión de Justicia te quiere pintar un escenario de que sí, que eso va a resolver todos los problemas, míralo aquí donde lo dice, sin pensar en lo que pasan las personas que ejercen materia penal y los que están involucrados en eso. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo opino que es que hay muchos legisladores que tienen muchos años ahí adentro, en esa burbuja. No saben ni siquiera cómo es que se anda en la calle en los tapones, porque muchos ni siquiera cogen tapones, ni manejan. Viven una vida irreal, en una burbuja en la que no conocen muchos la técnica procesal ni lo que pasa en los procesos. Hay algunos que sí han sido abogados, que han ejercido la profesión del derecho, pero yo digo que o bien se han acomodado o no les importa la situación que está pasando los tribunales de la República.